en esa etapa de los 12 años, 13 años, de la búsqueda de la identidad tan yuca que todos vivimos, o sea, que así, que es sumamente difícil, que andas buscando en lo famoso quién soy, para dónde voy, qué voy a hacer, qué estudio, qué no estudio, y vengan y te dicen, tu papá no es tu papá, o tu mamá no es tu mamá, la que vos has visto crear, y en ese momento el adolescente toma la actitud de rebeldía contra esa persona, como malagradecido, entonces no es mi papá, entonces ¿para qué le voy a hacer caso? Y no se da cuenta quizás que de chiquito ha sido la persona que lo ha venido guiando, lo ha venido orientando, porque se da. Eso es lo que nosotros hablábamos anteriormente, de que hay un montón de jóvenes que cuando les dicen no es tu papá, los odian, se alejan de ellos, empiezan a tomar algún vicio o lo que sea. Entonces es bien difícil también saber cómo decirlo, creo yo. Lo que sucede es de que, y quizás esta es una de las partes más importantes, desde que uno empieza a ser padre, no tiene que decirle al hijo, es que vas a hacer esto porque yo soy tu papá y punto, se acabó, sino que enseñarle que padre es, o madre, es quien educa, quien cuida, quien protege, quien corrige. Sí, madre es el que cría, no el que engendra. Exacto, entonces, pero hay muchas veces, generalmente y mucho en una gran parte de nuestra población, nuestra cultura, se da el hecho de que porque es tu papá, porque es tu mamá y punto, no puedes criticar, no puedes orientar, o sea, no puedes decir absolutamente nada porque es tu papá y se tiene que hacer lo que él dice. Antes quizás la gente no era tan crítica, pero ahora nos damos cuenta que los niños, los jóvenes, la sociedad es mucho más crítica. Es súper dura. Y eso tiene que ver una influencia en la situación cultural en la que vivimos. Ahora, doctor, independientemente de las causas y razones que se han manifestado o han explicado en todo caso, o los ejemplos que han puesto los demás compañeros, al final hay que decirle. Sí, sí. Partamos de que hay que decirle. Sí. Estadísticamente hablando, ¿qué más positivo es decirles que no hacerlo? Le pregunto porque, por ejemplo, yo conozco una familia que a los 10 años le dijeron de que era adoptado, en este caso. Que la adopción es, obviamente, es difícil en este país. Adoptar aquí en este país es un sistema bien complejo. Yo lo he vivido de cerca porque hicimos un reportaje hace años de esta situación y no es fácil, no es para cualquiera. Puede tomar años. O sea, se hace una investigación bien cerrada. Entonces, tanto cuesta el hecho de la adopción que al final decirlo también puede ser complejo también para el involucrado, en este caso, los padres adoptivos y el hijo. Entonces, la pregunta específica, ¿qué estadísticas positivas existen después de decir este tipo de noticias contra las negativas? Es decir, ¿son más positivos los casos, los resultados que negativos? El decírselo es mucho más positivo. Tiene que ser así. Sí. Doctor, pero también hay un efecto que yo he visto en algunos casos cuando no es ni el papá ni la mamá quien le dice al niño que no es el papá, sino que vino una tercera persona, llamémosle tía metida, primo metido, abuela metida, la gente metida. Y que viene y le dice, el niño jugando, mira, tu papá no es tu papá. Y el niño, o sea, esa era una onda bien yuca. Sí. Bien yuca. ¿A quién le corresponde? A los padres. Sí, a los padres, definitivamente. Ahora, la abuela. Yo te tengo una pregunta, perdón. Ok, pasamos de ese momento, porque en El Salvador sucede eso, sucede que como hay mucha familia disfuncional, el abuelito o la abuelita termina criando, toma el rol de papá y de mamá. Por eso le dicen, ella es tu abuelita, él es tu abuelito, pero muchos niños le dicen papá, es realmente el abuelito. Y esas cosas también, y me llama muchísimo la atención, porque si unos niños desde chiquitos le dicen, no, él es mi abuelito, ellos tienen la capacidad de entender entonces ¿y quién es mi papá? ¿Quién es el papá? De que es el papá. Entonces, no, de quién es el papá. Exacto, esa es una. Y la otra es siempre el típico momento de novela donde es que tú eres adoptado, tan. Entonces, y te queda eso y después viene la reacción y la típica frase, ¿por qué no me lo dijiste antes? Me has mentido. Entonces, era un trauma ahí. Entonces, realmente es bien complicado hablar de este tema con alguien que no tenga la suficiente capacidad emocional, ni emocional, ni espiritual, ni psicológico para poder hacerlo. ¿Es recomendado ser con alguien a la par, un profesional? Sí.
Generalmente, no quizás en el momento, sino dependiendo de la reacción que puede Manuel, tener. mira, te queremos decir algo. O sea, ajá. Adoptado de tu papá y él es tu papá el doctor. Traumada la cosa. Al revés todo. Mira, Doc, pero en torno a esto, fíjate que muchas veces las familias como son disfuncionales, solo para abonar a esto, cuando está pequeño el niño, viene la mamá y se casa con alguien más y no lo trata como, ¿cómo te puedo decir? Como un padrastro, una madrastra, es tu papá y tu mamá. le dicen es tu papá y lo crían como eso, es tu papá. Y eso es el correcto. problema es que ya cuando llega grande le tiene que decir, mira, no es tu papá. Entonces es recomendable hacerlo desde pequeño esto o hay que esperarlo mejor hasta que crezca. Dependiendo de la dinámica de la familia, porque sucede que si la familia es disfuncional, pero si siempre va a estar presente el verdadero padre, es de decirle, él es tu papá y él es la nueva pareja de tu mamá. Lindo, Ajá. eso es bien Y lindo. explicarle bien. Ahora, si el papá biológico desapareció y el que se ha hecho cargo es la nueva pareja de la mamá, Es que es relativo. entonces, No, pues, y ese es el que- cuento. Yo conozco otro caso de adopción en línea de que el niño lo adoptaron de 8 años, pues, o sea, ya grande, No, por pues, eso pero que- obviamente el niño sabía sabe, que sabe. Sí, iba sí, ya adoptado, sabe. ¿va? Y qué bonito que ellos solitos se ganen que uno les diga papá, papi, o sea, porque Sí. están ahí con nosotros, Papito, porque pechurro, nos porruto. apapachan, porque nos cuidan y sobre todo porque aman a nuestra mamá. Exacto. Ahora, ¿qué pasa?